Monocultivos, agrotóxicos, la expansión de la frontera agrícola son tres de los principales factores que contribuyen a que nuestra alimentación sea sencillamente mala. No solamente mala en términos nutricionales, porque lleva a la malnutrición, a los problemas en la salud, sino también que repercute en el ambiente. La UTT, la Unión de los Trabajadores de la Tierra, es una organización que viene hace muchísimos años trabajando con alimentos de cercanía, alimentos regionales, alimentos agroecológicos, y en este caso están desarrollando un programa llamado Escuela de Promotores para una alimentación segura, sana y soberana, y en esta entrevista que estamos por ver vamos a hablar de esto. Es doctora en antropología e investigadora del CONICET, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Integra la Secretaría de Alimentación de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Hoy conversa con nosotros Gloria San Martino. Bueno, estamos acá con Gloria. Muchísimas gracias por ¿qué acercarte. Bueno, por supuesto vamos a hablar un poquito de alimentación, alimentos agroecológicos, la UTT. Quería que empecemos enmarcando este programa que están teniendo de escuelas promotoras para una alimentación sana, segura y soberana. Quería que me cuentes de qué se trata un poco esta escuela. Te cuento, este proceso, digamos, arrancó en el 2020, cuando un poco de cara con la pandemia y en el marco de la red de comedores soberanos, que fue una red que se conformó por más de 200 organizaciones, justamente porque con el problema del COVID, ¿no? Y todo lo que estaba pasando respecto a la falta de disponibilidad de alimentos, bueno, entonces se comenzó más profundamente con los verdurazos, con la distribución de verduras a comedores comunitarios. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo acompañamos desde la Unión de Trabajadores de la Tierra? Ya para entonces veníamos conformando el área de alimentación, hoy se llama ya Secretaría de Alimentación porque fuimos creciendo, y en ese marco entonces, para acompañar estas acciones, comenzamos a desarrollar una serie de talleres. En ese momento fueron 3 talleres, ¿no? En donde siempre desde la mirada, ¿no?, de que la alimentación tiene una dimensión fuertemente política. ¿Y qué pasaba cuando en los comedores que estaban saturados de harinas, de toda la cantidad de productos también ultraprocesados, ¿no?, de polenta, de todos estos productos que justamente reproducen la malnutrición, porque en Argentina tenemos un serio problema de malnutrición, es la superposición del hambre, la obesidad y el sobrepeso, y justamente afecta a las poblaciones más empobrecidas. Entonces, en este marco dijimos, bueno, ¿qué hacemos para acompañar este proceso, ¿no?, cuando las poblaciones más empobrecidas tienen posibilidad de acceder a las frutas y verduras, que justamente son los alimentos que, si bien dicen las guías alimentarias que tenemos que consumir para tener salud, son uno de los productos más caros, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay disponibilidad de estos alimentos, ¿qué hacemos? Entonces ahí, con este recetario que hicimos en ese primer momento, recopilamos recetas de distintas, en general mujeres, ¿no? Porque somos las mujeres las que estamos siempre, fueron las mujeres, digamos, que estuvieron al frente, ¿no?, de las ollas populares y de los comedores comunitarios. Entonces hablamos con ellas y nos contaban recetas, ¿no?, de lo que se podría hacer con mayor disponibilidad de recetas. Entonces recopilamos este recetario en donde la idea fue justamente plasmar recetas con mayor cantidad de verduras, ¿no? Y aparecieron, bueno, unas cosas impresionantes, muchas recetas que tienen, bueno, ancestrales, ¿no?, de recuperación de alimentos típicos, alimentos regionales. Mira qué interesante. Muchas de ellas, claro, vienen de países latinoamericanos, entonces una cultura alimentaria muy importante. Entre noviembre y diciembre del año pasado, ahí arrancamos la primera escuela de promotoras de alimentación sana, segura y soberana, con toda esta experiencia que veníamos realizando, y también de la mano de este cuadernillo, que es otro proceso interesante de la UTT para hablar sobre alimentación sana, segura y soberana, sobre agroecología, derechos, género, alimentos ancestrales, y todo eso fue plasmado en este cuadernillo. Y este cuadernillo pudo ser editado gracias a una fundación, la Rosa Luxemburgo. Entonces fue como un poco el material base con el cual conformamos esta primera escuela. Y como te decía, la dimensión política, ¿no?, porque comer es un acto político, siempre estuvo muy fuerte. Entonces, en cada uno de los encuentros trabajamos con distintas temáticas. En uno en especial género,
con agroecología, el marco del derecho a la alimentación. Recién hablabas cultura. un poco de malnutrición. Aparte de eso, te quiero preguntar, ¿por qué decís que la alimentación es política? Bueno, esto nos lleva a repensar un poco qué está pasando con nuestro sistema alimentario en la actualidad. Y ya hay mucha evidencia que indica que este sistema alimentario es insostenible ambientalmente y también socialmente, ¿no? Decimos, no lo digo yo, mucha ya, y como te decía, mucha gente ya lo está constatando y hay mucha evidencia científica al respecto. Y tiene que ver un poco con que predomina la producción de monocultivos, ¿no? Basados en la utilización de agrotóxicos, y esto implica la expansión de la frontera agraria, la destrucción de selvas, humedales, el ecocidio que se está generando con los ríos. Hay datos también, información respecto a cómo los ríos también están contaminados, lamentablemente, con agrotóxicos, la mortandad de peces, de abejas, que son polinizadores claves. Justamente está controlado por un manojo de empresas multinacionales que tienen en su poder, digamos, el control de las semillas, ¿no? Y quien controla las semillas controla toda la cadena productiva, y que son los mismos muchas veces que controlan la producción de los agrotóxicos, ¿no? Y la producción de los ultraprocesados. Y en este sentido es clave destacar que acá en nuestro país justamente la producción de los monocultivos basados en el maíz, la soja, también la caña de azúcar, son la base de estos ultraprocesados, ¿no? Y por eso lo que decía al principio, este gran problema que tenemos con la malnutrición. Ha aumentado la disponibilidad de estos ultraprocesados en América Latina y en Argentina también, entre esos países. Entonces, bueno, ahí es clave entender esta gran disponibilidad de estos productos elaborados y distribuidos por estas grandes empresas que nos están enfermando, básicamente. Y bueno, estas son las cosas que trabajamos muy fuertemente en estos talleres, por eso la dimensión política. Y frente a todos estos problemas que acabas de denunciar, monocultivo, la frontera agrícola y todo lo que acabas de mencionar, los alimentos de cercanía, los saberes ancestrales, los saberes comunitarios, ¿qué rol cumplirían para subsanar, apaciguar un poco este problemón? Bien, bueno, acá viene entonces la propuesta de la soberanía alimentaria, o sea, lo entendemos como un paradigma, como el de género, ¿no? Es un norte, y lo que se busca es democratizar básicamente los sistemas alimentarios. También entender la necesidad de recuperar la soberanía política, económica, ¿no? También entender que los recursos naturales no son recursos naturales, sino bienes colectivos como el agua, la tierra, las semillas, los conocimientos, ¿no? Y en donde la lucha feminista también es clave para democratizar y despatriarcalizar este sistema alimentario. Entonces, acá viene esta cuestión de entender que todos estos, justamente, alimentos naturales que dicen las guías alimentarias que tenemos que consumir son los productos básicamente de la tierra, producidos agroecológicamente y sobre los cuales también hay una intencionalidad política. Hay algo de aprender a producir, bueno, hay gente que ya sabe producir, pero hay algo también de aprender a cómo comer, ¿no? Exactamente. Y por eso comer bien también es un derecho, ¿no? Claro. Y es, primero, bueno, contar con el acceso a esos alimentos, tener posibilidades para prepararlos, porque después necesitas agua, necesitas obviamente gas, ¿no? Que todo esto son derechos básicos que necesitamos. Pero también está de construir esta cuestión del gusto. Y también es valorar todos estos saberes ancestrales, estos conocimientos que nos han hecho creer por todo este modelo, ¿no? De que eran conocimientos que no valían la pena, o subvalorados, o que eran cosas antiguas, de campesinos, de indígenas. Y se trata justamente de retomar un poco de retomarlos y recuperar estos saberes de los territorios, ¿no? Y valorarlos. Te hago la última, que ya nos quedamos con un poquito de tiempo. Ya lo mencionaste al principio, lo mencionaste en el medio también, pero te lo quiero preguntar de vuelta, el rol de las mujeres en este tema. Bueno, es clave, porque justamente tenemos miles de años ya de patriarcado, y nos han hecho, esta ideología, ¿no? Ha hecho, se levanta o se posa, digamos, sobre esta
idea de la desigualdad, ¿no? Y que justamente todas las tareas de cuidado, en las cuales se incluye la alimentación, están desvalorizadas, la hacen justamente las mujeres, ¿no? Son estas tareas sobre las cuales luego se posa el capitalismo, ¿no? Porque es esta reproducción no paga sobre la cual los trabajadores se ha constituido todo este esquema, ¿no? A través del trabajo. Entonces, el trabajo invisible, ¿no? Este trabajo invisible, claro, sí. Y acá también hay una cuestión que hay que poner entonces de relevancia, porque nosotras lo que entendemos desde la Secretaría de Alimentación es que hay que empezar a socializar a los varones, sobre todo por esta cuestión patriarcal, que son generalizaciones, porque por suerte también hay muchos varones que se incluyen en estas tareas, ¿no? Pero falta muchísimo de socializar en todas las tareas que tienen que ver con la elaboración de comida. Y estas tareas que tradicionalmente no ocupan los varones por toda esta cuestión del patriarcado, necesitamos instalarla y ponerla ahí de frente, ¿no? Es una revolución que necesitamos hacer en los hogares, ¿no? Está clarísimo, sí. Buenísimo, muy interesante. Bueno, Gloria, te agradezco por haberte acercado, muy Muchas interesante, gracias. y ojalá que la Escuela de Promotores pueda seguir desarrollando talleres. Y bueno, nosotros, por supuesto, seguimos con más Ambiente y Medio.